un orgulloso Mustang, recientemente capturado de la naturaleza, enfrenta a un granjero frustrado con un temperamento rápido y una mano pesada. ¿Qué sucede después de un momento de crueldad que desafía todo lo que pensábamos saber sobre estos magníficos animales en un mundo donde la violencia normalmente engendra violencia? La respuesta extraordinaria de este caballo desafía nuestras suposiciones más profundas sobre el perdón, la inteligencia y la capacidad de compasión en criaturas que a menudo subestimamos. Prepárate para una historia que te hará cuestionar todo lo que pensabas saber sobre las vidas emocionales de los caballos. Thunder nació salvaje en las vastas llanuras de Wyoming, un magnífico Mustang negro con una distintiva marca blanca en su pecho en forma de rayo. Durante 4 años vivió libre con su manada, desarrollando los agudos instintos y la feroz independencia que hicieron legendario al Mustang americano. Sus poderosos músculos, reflejos rápidos y liderazgo natural eventualmente le valieron el puesto de semental líder de una pequeña banda de yeguas y potros. Pero la libertad de Thunder llegó a su fin cuando el Bureau of Land Management realizó su redada de primavera. Los helicópteros dirigieron a su manada hacia los corrales de retención, separando a los grupos familiares entre el polvo y la confusión. Los sementales fueron apartados de las yeguas, los potros de las madres. Los caballos salvajes relinchaban aterrados a medida que perdían todo lo que habían conocido. En el centro de retención, Thunder pasó a ser conocido como el número 7734, solo otro Mustang esperando ser subastado. A diferencia de otros caballos más jóvenes que se adaptaron rápidamente a la cautividad, Thunder mantuvo su feroz espíritu. Se negó a ser acercado, mucho menos tocado. Cuando los encargados entraban en su corral, él se retiraba a la esquina más alejada, con los ojos alerta y los músculos tensos, listo para huir o luchar. Tras 3 meses en el centro de retención, Thunder fue comprado en la subasta por James Blackwood, un granjero de 58 años del este de Montana, que buscaba mano de obra barata. Blackwood manejaba una operación de ganado modesta y necesitaba caballos para trabajar con sus rebaños, pero se mostró reacio a pagar por caballos entrenados de raza cuartera. Un Mustang salvaje costaba una fracción del precio, aunque Blackwood subestimó lo que requeriría entrenar uno. «Tiene espíritu», comentó el gerente del centro de retención mientras Blackwood firmaba los papeles. «Va a necesitar paciencia con este», gruñó Blackwood en respuesta. «El espíritu se quiebra igual que cualquier cosa, solo necesita mano firme». El viaje a la granja de Blackwood fue la primera vez que Thunder estuvo en un remolque, un aterrador recorrido de 5 horas durante el cual el Mustang luchó contra su confinamiento hasta que la fatiga lo obligó a mantenerse temblando dentro de la caja metálica. Cuando finalmente llegaron y se abrió la puerta del remolque, Thunder explotó hacia el pequeño corral que Blackwood había preparado, dando vueltas frenéticamente en busca de escape. Desde su porche, Tom Michey, el vecino de Blackwood de 72 años, observaba preocupado. Tom, un entrenador de caballos retirado con 40 años de experiencia, calmando caballos cuarteros, tenía un profundo respeto por la inteligencia y la sensibilidad equina. Ofreció ayudar a Blackwood con el Mustang, pero el terco granjero rechazó su oferta. «Ese caballo necesita tiempo para descomprimirse», llamó Tom a través de la cerca. «Déjalo unos días antes de intentar trabajar con él». «No necesito tus consejos, viejo», respondió Blackwood de forma cortante. «Pagué buen dinero por este animal, va a ganar su sustento desde mañana». A medida que caía la noche sobre las llanuras de Montana, Thunder permaneció alerta en su nueva prisión. El corral era más grande que su corral en el centro de retención, pero seguía siendo confinamiento para un animal que había vagado libremente por cientos de millas. Bajo la luz de las estrellas, sus ojos reflejaban el mismo cielo salvaje que había conocido desde su nacimiento, pero ahora había barras de acero entre él y su libertad. Lo que nadie podía saber esa noche era que este orgulloso Mustang y el impaciente granjero estaban a punto de chocar en un momento que pondría a prueba todo lo que pensaban saber el uno del otro y dejaría a los testigos tratando de comprender lo que acababan de ver. El amanecer rompió sobre la granja de Blackwood con un suave resplandor rosado que desmentía la tensión en el aire. James Blackwood se acercó al corral cargando un holte de cuerda, un palo de entrenamiento y una expresión de determinación sombría. Tenía poca experiencia con caballos salvajes, pero toda una vida manejando ganado terco le había enseñado que la dominancia era el camino más rápido hacia la obediencia. «Vamos a terminar con esto», murmuró, abriendo la puerta del corral lo suficiente para entrar.
Thunder estaba en el extremo más alejado, su pelaje negro brillando a la luz temprana, con las fosas nasales dilatadas mientras evaluaba al intruso humano. 4 meses de cautividad no habían hecho mucho por disminuir su cansancio. La marca blanca en su pecho parecía resplandecer mientras sus músculos se tensaban bajo su piel brillante. Blackwood se acercó directamente al Mustang con el holte extendido. Era exactamente el enfoque incorrecto, careciendo de la paciencia y la sutileza que requieren los caballos salvajes. Las orejas de Thunder se aplanaron hacia atrás y él se desplazó nerviosamente, buscando una vía de escape. Al no encontrar ninguna, se metió en la esquina, con los ojos mostrando los blancos, una clara señal de angustia equina. Tom Mitchell se había levantado temprano, preocupado por los planes de su vecino. Ahora, de pie junto a la cerca, observaba la escena desastrosa que se desarrollaba. «Ve despacio, James», llamó. «Lo estás apresurando demasiado». Blackwood ignoró el consejo y continuó con su acercamiento directo. Cuando Thunder dio un paso hacia un lado, el granjero se mostró visiblemente frustrado. «Quédate quieto, maldito animal», gruñó, levantando el palo de entrenamiento de forma amenazante. Thunder respondió a la postura agresiva como cualquier animal salvaje lo haría, con miedo y acción defensiva. Saltó hacia un lado, intentando escapar de Blackwood hacia el espacio abierto detrás de él. En el proceso, su hombro golpeó al granjero, derrapándolo fuera de balance. Lo que ocurrió a continuación sucedió en cuestión de segundos, pero cambiaría para siempre la relación entre hombre y caballo. Blackwood, humillado por haber sido derribado y enfurecido por la frustración, se levantó rápidamente, y con toda su fuerza, golpeó con el palo de entrenamiento la flanco de Thunder. El crujido de la madera contra la carne resonó a través de la mañana tranquila. Thunder dejó escapar un relincho de dolor que hizo que incluso Blackwood se detuviera momentáneamente. El cuerpo del Mustang tembló por el impacto y el dolor, una marca roja se elevó de inmediato sobre su pelaje brillante. Tom dejó caer su taza de café y se dirigió hacia la cerca, horrorizado por lo que estaba viendo. «James, basta», gritó. «Así no se trata a ningún animal». Pero Blackwood ya estaba fuera de razón, su rostro enrojecido por la ira, levantó el palo nuevamente y avanzó hacia el caballo, que ahora temblaba en la esquina del corral, aparentemente atrapado, sin ningún lugar a donde ir. Lo que sucedió a continuación dejó a ambos hombres paralizados de incredulidad. En lugar de reaccionar con miedo o agresión, las respuestas naturales de un animal salvaje al dolor y la amenaza, Thunder hizo algo completamente inesperado. Mientras Blackwood se acercaba con el palo levantado para dar otro golpe, el Mustang bajó orgullosamente su cabeza y dio un paso adelante, luego otro. No cargó, no amenazó, sino que se acercó con una dignidad tranquila que desafiaba cualquier explicación. A 3 pies de Blackwood, Thunder se detuvo lentamente, con lo que parecía ser una intención consciente. El Mustang bajó aún más su cabeza y tocó suavemente, casi imperceptiblemente, el pecho del granjero, justo sobre su corazón. El palo de entrenamiento cayó de las manos de Blackwood, aterrizando en el polvo con un suave golpeteo. El sol de la mañana ascendió más alto mientras hombre y caballo permanecían congelados en un momento que desafiaba la comprensión convencional. Los brazos levantados de Blackwood se bajaron lentamente, su rostro transformado por la conmoción. Thunder permaneció quieto, su hocico presionado suavemente contra el pecho del granjero, en lo que solo podría describirse como un gesto de perdón y reconciliación. El lenguaje falló en capturar la naturaleza profunda de la interacción. Desde la cerca, Tom Mitchell contuvo la respiración. En 40 años de entrenamiento de caballos, nunca había sido testigo de algo así. Por todos los instintos naturales, un Mustang recién salvaje que acababa de recibir un golpe doloroso debería haber atacado en defensa propia o huido aterrorizado. Este acercamiento deliberado, este contacto gentil, contradijo todo lo que se sabía sobre el comportamiento equino en situaciones de amenaza. «Dios mío», susurró Tom, apenas audible incluso para él mismo. Durante casi un minuto completo, Thunder mantuvo la suave presión contra el pecho de Blackwood. El granjero permaneció inmóvil, la ira drenándose de su rostro, reemplazada por confusión y luego por algo más complejo, una asombrosa mezcla de asombro renuente y vergüenza. Cuando Thunder finalmente dio un paso atrás, mantuvo la cabeza baja, no en sumisión,
sino en lo que parecía ser una invitación. Sus ojos, ya sin mostrar el blanco en pánico, miraban a Blackwood con una inteligencia que parecía trascender las fronteras esperadas entre el ser humano y el animal. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó la voz de Blackwood, inusualmente suave mientras se volvía hacia Tom en busca de explicación para algo que desafiaba su visión del mundo. Tom se acercó lentamente a la cerca del corral. No estoy completamente seguro, admitió, pero creo que ese caballo acaba de enseñarte algo que me habría llevado meses explicarte. Dentro del corral, había ocurrido un cambio extraordinario. Thunder permaneció tranquilo, observando a Blackwood con lo que solo podría describirse como expectativa. Por su parte, el granjero parecía transformado por el encuentro. Se agachó lentamente, recogió el palo de entrenamiento, y con un movimiento decisivo, lo lanzó por encima de la cerca, fuera del corral. No lo entiendo, dijo Blackwood con voz áspera, cargada de emoción. Debería haberme pateado, debería haber luchado de vuelta. Tom asintió pensativamente. La mayoría lo habría hecho, dijo. Pero algunos seres tienen una sabiduría más allá de nuestra comprensión. Hizo una pausa antes de continuar cuidadosamente. Parece que te ofreció otro camino, si estás dispuesto a tomarlo. Durante la siguiente media hora, Tom vio a Blackwood a través de un enfoque completamente diferente con el Mustang. Permaneció tranquilo, dejando que Thunder se acercara a su propio ritmo, ofreciendo una palma abierta con paciencia silenciosa. Para media mañana, el caballo, que antes era salvaje, olisqueaba con cautela la mano extendida de Blackwood, un pequeño milagro que habría parecido imposible unas horas antes. La noticia del extraordinario encuentro se difundió rápidamente por la pequeña comunidad rural. Sarah Jenkins, una veterinaria local que llegó más tarde ese día para revisar al Mustang, apenas podía creer lo que escuchaba. Los animales, especialmente los caballos, tienen vidas emocionales complejas, explicó después de examinar a Thunder, pero este nivel de lo que parece ser inteligencia emocional, elegir la no agresión en respuesta a la agresión, es extremadamente raro. Me gustaría documentar este caso, si no te importa. Cuando terminó el día, Blackwood se sentó en su porche observando a Thunder pastar tranquilamente en el corral. La marca roja en el costado del caballo permanecía como un recordatorio vergonzoso de la pérdida de control del granjero, pero algo profundo había cambiado entre ellos, una conexión formada en las circunstancias más improbables a través de un acto que solo podría llamarse gracia por parte de una criatura que muchos humanos subestimaron. Lo que nadie podría saber esa noche era que la extraordinaria respuesta de Thunder era solo el comienzo de un viaje que eventualmente se extendería mucho más allá de la granja de Blackwood, desafiando las suposiciones fundamentales sobre la conciencia animal y tocando vidas en todo el país. En las semanas siguientes, tuvo lugar una transformación notable en la granja de Blackwood. Bajo la guía de Tom Michey, James Blackwood adoptó un enfoque completamente diferente para trabajar con Thunder. Ya no estaban las demandas de obediencia inmediata, sino que la paciencia, el respeto y la voluntad de construir confianza de manera gradual tomaron su lugar. Los caballos responden a quién eres, no a lo que haces, explicó Tom mientras demostraba cómo quedarse quieto en el corral, permitiendo que Thunder se acercara a su propio ritmo. Especialmente los Mustangs, han sobrevivido durante generaciones leyendo la intención y la energía. Él sabe la diferencia entre la asociación y la dominación. Para Blackwood, un hombre que había pasado 60 años resolviendo problemas a través de la fuerza de voluntad, este enfoque más suave requirió un cambio personal profundo, pero el recuerdo de la respuesta de Thunder a su crueldad, ese momento incomprensible de conexión en lugar de represalia, había removido algo en su rígida visión del mundo. Sarah Jenkins, la veterinaria, se convirtió en visitante habitual, documentando el progreso y el comportamiento de Thunder. Lo que estamos viendo aquí va más allá de los resultados normales de entrenamiento, señaló mientras observaba cómo Thunder se acercaba voluntariamente a Blackwood, aceptando el bozal sin resistencia, solo 3 semanas después de su confrontación. Este caballo parece estar participando activamente en la construcción de una relación. Es como si hubiera tomado una decisión consciente ese día. La historia inusual de Thunder se difundió más allá de la comunidad inmediata. Un periódico local publicó un artículo titulado El Mustang que eligió el perdón, con una fotografía de Thunder, con su distintiva marca de rayo claramente visible mientras estaba junto a Blackwood.
La historia llamó la atención de la doctora Eleanor West, una científica de comportamiento de la Universidad Estatal de Colorado especializada en cognición equina. Me gustaría observar sus interacciones con Thunder, explicó la doctora West cuando llegó a la granja. Casos como este pueden contribuir significativamente a nuestro entendimiento del procesamiento emocional en los caballos. Bajo la mirada atenta de la doctora West, Blackwood y Thunder continuaron su progreso. Lo que emergió fue una relación que desafiaba las categorías convencionales, no exactamente amistad en términos humanos, pero un respeto mutuo y una disposición a cooperar que parecía trascender la dinámica normal entre humanos y animales. Lo más notable fue la elección constante de Thunder de acercarse a Blackwood cada mañana con el mismo suave empujón al pecho que había marcado su punto de inflexión. La doctora West documentó este comportamiento meticulosamente, señalando que ocurría independientemente de si se ofrecían golosinas o recompensas. Él ha creado un ritual de saludo, explicó a un fascinado Tommy Blackwood. En la naturaleza, los mustangs establecen complejos lazos sociales a través de interacciones físicas consistentes. Él esencialmente ha establecido un contrato social contigo, James. Para Blackwood, cuyo exterior áspero había ocultado una vida de aislamiento emocional, esta conexión con Thunder se volvió transformadora. Los vecinos que lo conocían desde hacía décadas notaron el cambio, una suavización en sus bordes, una disposición a escuchar en lugar de afirmar inmediatamente su opinión, e incluso una sonrisa ocasional. Nunca pensé que vería el día, comentó Bill Harmon, el dueño de la tienda local de alimentos. James Blackwood tomando consejos y hablando sobre los sentimientos de un caballo, ese Mustang hizo lo que 3 ex esposas no lograron. 6 meses después de la llegada de Thunder, el Mustang salvaje estaba trabajando junto a Blackwood con el ganado, mostrando una comprensión intuitiva de la dinámica del rebaño que superaba a los caballos cuarteros entrenados del granjero. Su asociación había evolucionado en algo que atraía a visitantes de los condados vecinos, curiosos por presenciar el vínculo inusual entre el gruñón granjero y el perdonador Mustang. Lo que ninguno de ellos sabía era que su historia estaba a punto de llegar a una audiencia mucho más amplia, catalizando cambios que se extenderían mucho más allá de un hombre y un caballo en una pequeña granja de Montana. El punto de inflexión llegó inesperadamente cuando Melissa Chen, una estudiante de posgrado que trabajaba con la doctora West, capturó un vídeo del ritual matutino de saludo de Thunder con Blackwood. El clip de 60 segundos mostraba al magnífico Mustang negro acercándose al granjero, bajando la cabeza y presionando suavemente su hocico contra el pecho de Blackwood, seguido del silencioso reconocimiento del granjero, una suave caricia a lo largo del cuello de Thunder y algunas palabras susurradas. Este es un comportamiento extraordinario, explicó la doctora West en su publicación en redes sociales acompañando el vídeo. Lo que estamos observando parece ser un saludo ritualizado iniciado por un caballo salvaje que una vez experimentó malos tratos por parte de este mismo manejador. Las implicaciones para nuestro entendimiento de la memoria emocional equina y el perdón son significativas. En pocos días, el vídeo había sido visto más de 5 millones de veces. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, destacando el dramático comienzo de la relación entre Thunder y Blackwood y la notable transformación que siguió. La narrativa resonó con la gente, un momento de crueldad y la respuesta inesperada de aparente perdón y el cambio profundo que inspiró. Las solicitudes de entrevistas llegaron de todas partes, los programas nacionales de la mañana enviaron equipos de filmación a la pequeña granja de Montana. Blackwood, incómodo con la atención, al principio se resistió. No me interesa ser famoso por ser cruel con un animal, le dijo a Tom bruscamente. Eso no es algo de lo que estar orgulloso. Tal vez esa no sea la historia, sugirió Tom. Tal vez se trate de la redención y las segundas oportunidades. Dios sabe que el mundo necesita más de esas historias. Eventualmente, persuadido de que compartir su experiencia podría ayudar a otros caballos y propietarios, Blackwood aceptó una cantidad limitada de entrevistas. Sentado junto al corral de Thunder, el granjero habló con una emoción poco característica sobre el momento que cambió su perspectiva. He pasado mi vida creyendo que tenías que dominar para obtener respeto, admitió ante una audiencia nacional. Un solo golpe con el palo y una reacción de este caballo me enseñaron que tenía todo al revés durante todos estos años. Él tenía todo el derecho de contraatacar o temerme para siempre. En cambio, me mostró otro camino.
A medida que la historia de Thunder se difundió, provocó conversaciones sobre la conciencia animal, la inteligencia emocional en los caballos y los métodos éticos de entrenamiento. Los expertos en comportamiento equino debatieron el significado de la respuesta de Thunder, ofreciendo diversas interpretaciones, desde la sumisión instintiva hasta el procesamiento emocional complejo. En medio de la discusión científica, algo más profundo estaba sucediendo, la gente se conectaba con la historia a un nivel profundamente personal. Los comentarios y mensajes comenzaron a llegar de personas que veían reflejos de sus propias experiencias con el perdón, las segundas oportunidades y los maestros inesperados. Estuve en una relación abusiva durante 8 años, escribió un espectador. La idea de que este caballo salvaje pudiera elegir la conexión sobre el miedo después de haber sido herido me da esperanza de que yo también pueda hacer lo mismo. Las organizaciones que trabajan con sobrevivientes de trauma comenzaron a incorporar la historia de Thunder en sus programas. Un autor de libros infantiles creó una versión ilustrada para jóvenes lectores, enfatizando los temas del perdón y el coraje de confiar nuevamente. Para Blackwood, la atención pública fue incómoda, pero transformadora. Cada nueva narración de su historia reforzaba su propio viaje de un hombre que resolvía problemas con fuerza a uno que valoraba la paciencia y la relación. La marca roja en el costado de Thunder ya se había curado, pero el recuerdo de ese momento y su vergüenza por él seguían siendo un motivador poderoso para el cambio continuo a medida que el interés mediático finalmente disminuía. Algo inesperado permaneció, un flujo constante de visitantes que venían a presenciar el inusual vínculo entre hombre y caballo. Algunos llegaron por curiosidad, otros buscando inspiración o sanación en sus propias vidas. Blackwood, quien solía ser una figura solitaria que rara vez recibía extraños, se encontró a regañadientes hospedando a personas de todo el país que se habían sentido conmovidas por la historia de Thunder. El Mustang, por su parte, parecía comprender su papel en estos encuentros con los visitantes. Mostraba la misma presencia tranquila que había transformado a Blackwood, acercándose con cautela pero sin miedo, permitiendo toques cuidadosos, demostrando un nivel de inteligencia social equina que seguía impresionando incluso a los experimentados jinetes como Tom. Lo que comenzó como un momento privado entre un agricultor frustrado y un Mustang maltratado había evolucionado en algo que tocaba miles de vidas, desafiando suposiciones sobre la conciencia animal y el potencial humano para el cambio. Y para Thunder y Blackwood, solo era el comienzo de un viaje aún más extraordinario. Un año después de la llegada de Thunder, Blackwood Farm se había transformado de maneras que nadie podría haber predicho. La operación ganadera, una vez aislada, había evolucionado en algo completamente inesperado, la Fundación Thunder Legacy, una organización sin fines de lucro dedicada a emparejar mustangs rescatados con personas en proceso de recuperación de traumas. La idea había surgido gradualmente, inspirada por el impacto profundo que Thunder había tenido en los visitantes que luchaban con sus propias historias de abuso, adicción o pérdida. Bajo la supervisión de la veterinaria Sarah Jenkins y con la orientación de profesionales de la salud mental, Blackwood había convertido parte de su propiedad en un pequeño centro de terapia asistida por caballos. Nunca imaginé hacer algo como esto, admitió Blackwood a Tom mientras observaban a Thunder interactuar con un grupo de veteranos que lidiaban con PTSD. Pasé 60 años manteniendo a la gente a distancia y ahora tengo extraños por toda mi propiedad. Tom se rió. La vida da giros extraños. A veces hace falta un caballo para llevarnos a donde necesitamos ir. Thunder había demostrado ser sorprendentemente apto para su nuevo rol. El mismo Mustang que antes no podía ser acercado en un corral ahora demostraba una sensibilidad extraordinaria con los visitantes vulnerables. Parecía ajustar su comportamiento según el estado emocional de cada persona, más suave con los ansiosos, más juguetón con los retraídos, como si entendiera intuitivamente lo que cada ser humano necesitaba. La doctora Eleanor West continuó su investigación, ahora ampliada para incluir a los 6 Mustangs rescatados que se habían unido al programa. Lo que estamos documentando aquí desafía las suposiciones fundamentales sobre la cognición equina, explicó durante una presentación en una conferencia internacional. Estos caballos, particularmente Thunder, muestran niveles de inteligencia emocional y comportamiento social adaptativo que sugieren una conciencia mucho más compleja de lo que se le había atribuido a los equidos. Para Blackwood, el cambio más profundo fue interno.
El hombre enojado y aislado que antes había golpeado a un caballo asustado había sido reemplazado por alguien capaz de empatía, paciencia y una conexión genuina. Trabajó estrechamente con cada nuevo Mustang que llegaba, aplicando las lecciones que Thunder le había enseñado. Busca lo que están tratando de decirte, no lo que quieres que hagan, aconsejaba a los nuevos voluntarios. Eso es lo que hice mal durante la mayor parte de mi vida. El palo de entrenamiento rojo que antes había golpeado el flanco de Thunder ahora colgaba de manera prominente en la modesta oficina de la fundación, como un recordatorio de cómo un solo momento de crueldad, respondido con una respuesta extraordinaria, había catalizado una transformación. Debajo, una simple placa decía: a veces, los mejores maestros tienen 4 pezuñas. A medida que el programa crecía, también lo hacía el interés de investigadores, profesionales de la salud mental y defensores de los caballos salvajes. El modelo desarrollado en Blackwood Farm, emparejando mustangs rescatados cuidadosamente seleccionados con facilitadores entrenados, se replicaba en otros estados. La historia de Thunder había inspirado un efecto en cadena que estaba cambiando la manera en que muchas personas veían a estos animales salvajes y su potencial de conexión con los humanos. Estamos viendo resultados notables, reportó la doctora Meredith Sawyer, psicóloga que documentó los efectos del programa. Los participantes muestran mejoras significativas en la regulación emocional, la construcción de confianza y la autoeficacia en comparación con la terapia tradicional sola. Hay algo poderosamente único en conectarse con un animal que tiene su propia historia de trauma y resiliencia. A lo largo de todo, el vínculo entre Thunder y Blackwood seguía siendo el corazón de la fundación. Cada mañana comenzaba de la misma manera, con el suave saludo de Thunder, su hocico presionado contra el pecho del agricultor, en el ritual que había llegado a simbolizar su inusual viaje juntos. En el aniversario de la llegada de Thunder, mientras la tarde se asentaba sobre las llanuras de Montana, Blackwood se sentó en su porche observando al Mustang pastar tranquilamente en el prado que había reemplazado el pequeño corral. La marca de relámpago blanca en el pecho de Thunder parecía brillar a la luz tenue. Aún no entiendo completamente lo que ocurrió ese día, confesó Blackwood a Tom, quien había venido con una botella de whisky para marcar la ocasión. Por derecho, ese caballo debería haberme temido para siempre después de lo que hice. Tom consideró esto mientras servía 2 pequeños vasos. Tal vez no siempre sea necesario entender. Tal vez solo sea suficiente ser testigos. Cuando cayó la oscuridad, ninguno de los dos pudo saber que su viaje con Thunder estaba a punto de tomar un giro inesperado más, uno que completaría un círculo que ninguno de ellos había imaginado cuando un agricultor frustrado entró por primera vez a un corral con un Mustang salvaje y un palo pesado. 2 años después de la respuesta transformadora de Thunder a la crueldad de Blackwood, la Fundación Thunder Legacy organizó su primer evento formal de recaudación de fondos. La granja modesta se había transformado para la ocasión, con luces colgadas entre los postes de la cerca y un pequeño escenario erigido cerca del principal arena de terapia. Representantes de organizaciones de bienestar equino, asociaciones de salud mental e incluso la Oficina de Administración de Tierras se reunieron para presenciar lo que había crecido a partir de una interacción inusual entre un agricultor y un Mustang. Lo más significativo entre los asistentes era Richard Collins, el nuevo director regional de la BLM para la gestión de caballos salvajes, quien había viajado específicamente para ver el programa de primera mano. Lo que han construido aquí es remarkable, le dijo Collins a Blackwood mientras recorrían las instalaciones. Estamos repensando nuestro enfoque para los programas de adopción y rehabilitación de Mustangs, y programas como el suyo demuestran el potencial no aprovechado de estos caballos. El punto culminante de la noche fue una demostración del trabajo de la Fundación. 4 participantes del programa, 2 veteranos, un adicto en recuperación y un adolescente que había sobrevivido al abuso, trabajaron con los Mustangs en la arena, mostrando la comunicación y confianza que habían desarrollado. Thunder, ahora el terapeuta equino senior del grupo, se movió con gracia confiada entre los humanos. Su naturaleza salvaje, transformada, pero no disminuida por su nuevo rol. Cuando llegó el turno de Blackwood de hablar, parecía momentáneamente abrumado por el viaje que lo había llevado hasta este punto. El agricultor gruñón y aislado había sido reemplazado por alguien capaz de estar ante una multitud vulnerable en su autenticidad. No soy mucho de discursos, comenzó, pero sé sobre transformación. Hace 2 años, era un hombre que pensaba que el respeto venía del miedo.
Un caballo me enseñó lo contrario. Hizo una pausa para recopilarse. Cada persona que llega a nuestro programa escucha la historia de cómo Thunder respondió a la crueldad con lo que solo puedo llamar perdón. Ese momento me cambió, y ahora está cambiando a otros. Más tarde esa noche, cuando el evento llegó a su fin, Collins se acercó a Blackwood con una propuesta inesperada. Tenemos una situación en la que me gustaría conocer su opinión, explicó. Un pequeño grupo de Mustangs fue recientemente reunido de tierras públicas y se está vendiendo para desarrollo. Entre ellos hay una yegua con marcas inusuales, un patrón de relámpago blanco casi idéntico al de Thunder. La atención de Blackwood se agudizó. ¿Dónde está ahora? En un centro de retención en Wyoming. Las pruebas de ADN confirman que está relacionada con Thunder, probablemente su hermana o hija antes de su captura. Collins vaciló. Dado su éxito aquí, nos preguntamos si su fundación podría considerar llevarla y posiblemente reunirlos. Sería una valiosa oportunidad de investigación observar si se reconocen. La posibilidad flotaba en el aire, simultáneamente emocionante y desafiante. Thunder se había adaptado de manera sorprendente a su nueva vida, pero presentar otro Mustang con una conexión genética planteaba preguntas sin precedentes. Después de consultar con la doctora West y el equipo de la fundación, se hicieron los arreglos necesarios. 3 semanas después, un transporte especializado llegó a Blackwood Farm con una nerviosa yegua negra con la distintiva marca de relámpago. Fue liberada en un paddock separado, adyacente al campo donde Thunder pastaba, permitiéndoles verse y olerse a través de una barrera segura. Lo que ocurrió a continuación dejó a los investigadores experimentados sin palabras. Thunder, típicamente calmado y medido en sus movimientos, se acercó a la cerca con un inconfundible interés. La yegua, aún salvo,